Listo, pastor. Bien, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a Casa de Oración El Betel. Tenemos mucho gusto de que ustedes estén con nosotros hasta esta hora, siguiendo las enseñanzas que estamos viendo de la carta a los Romanos. Hoy nos toca ver el capítulo 7. Es importante que nosotros recordemos constantemente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo desde el capítulo 1. Capítulo 1, 2 y 3 nos habla acerca de que todos hemos pecado sin excepción. La gente sabia, la gente inteligente, capítulo 1, han pecado y se han depravado. Dice capítulo 2 que el pueblo judío ha pecado. Capítulo 3, los no judíos hemos pecado y sin excepción nadie se ha salvado del pecado. El capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos, ¿qué significa todos? Todos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ya después en el capítulo 4 y capítulo 5 dice que nosotros no tenemos la culpa de haber pecado porque en la naturaleza de Adán, pues todos pecamos, ¿verdad? Pero ya en el capítulo 5 nos dice que en la humanidad de Cristo todos podemos salvarnos. Capítulo 6 viene a decirnos que nosotros debemos matar al pecado. Nosotros somos los responsables de tener esa nueva naturaleza en Cristo. ¿Cómo? Y nos enseña matando a Cristo. Y la parte que estábamos viendo hace 8 días es de que nosotros somos triunfadores en Cristo Jesús. Bueno, siempre y cuando rechacemos el pecado, la naturaleza pecaminosa, siempre y cuando nosotros seamos victoriosos en Cristo Jesús. Nos dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, estuvimos viendo las últimas predicaciones acerca de que hay dos humanidades. Adán quiere decir humanidad, la humanidad que pecó sin ley, la humanidad que renunció a las palabras de Cristo, renunciando a las ordenanzas que Dios había dado. Dios había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Adán y Eva comieron. Por lo tanto, la humanidad que sigue cayó en pecado. Pero ya después nos dice que por la obediencia de un hombre, por la obediencia del segundo Adán, la segunda humanidad viene a ser obediente y no desobediente, y en esa obediencia de ese hombre, ahora todos tenemos la oportunidad de ser libres, todos tenemos la oportunidad de tener una nueva humanidad, una nueva naturaleza. Bueno, esto es lo que nos explica el apóstol Pablo. Hoy nos va a hablar el apóstol Pablo en la carta, en el capítulo número 7, acerca de que el hombre, un solo hombre, puede tener las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Dios viviente, de Jesucristo. Entonces, nosotros debemos considerar estas escrituras, estas cartas, como un bien para nosotros. A lo mejor la prédica es dura, a lo mejor es pesada, pero nosotros tenemos que llegar a tomar en nuestro libre albedrío una decisión. ¿A quién hemos de servir? Entonces, voy introduciéndome con algunos versículos, los voy a interpretar rápidamente con la idea de que entremos al capítulo 7 para que podamos ver lo que el apóstol Pablo nos va a explicar. Ahora yo te voy a hablar de un hombre o una mujer con las dos naturalezas, la humanidad pecaminosa y la humanidad que es libre.
en Dios. Hablamos acerca de dos amos. Estábamos hablando el versículo anterior, pasado, de la semana pasada, acerca del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Estábamos diciendo que nadie puede servir a dos amos, porque o queda bien con el uno o queda bien con el otro, y con uno de ellos queda mal. Y hablábamos que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y después las riquezas las cambiamos por pecado, ¿verdad? Decíamos que no se puede servir a Dios y al robo, no se puede servir a Dios y al adulterio, y fuimos cambiando. Si ustedes quieren ir a la prédica de la semana pasada, estaría muy bien para que podamos tener base para ver lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Bueno, quiero seguir poniendo base. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 8, versículo del 2 en adelante. Es cuando Noé está en las aguas y pasado un tiempo quiere mandar a dos animalitos a ver si ya el agua había decrecido, a ver si las aguas ya se habían ido. Y entonces empieza en el 8:6 diciéndonos Noé, narrándonos Noé, que envió un cuervo. ¿Se acuerdan? Rápidamente vamos a leerlo del 8:6 en adelante hasta donde envía a la paloma. ¿Cómo dice? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ok, gracias. Esto es muy interesante. Lo que pasaba con Noé. El cuervo y la paloma tienen dos representaciones. Por ejemplo, el cuervo puede salir, volar y se para donde quiera porque come carroña, come basura, come mugre y come lo que se encuentre. Lo que encuentre se puede comer. Por eso es que el cuervo salía, comía y regresaba, salía, comía y regresaba, pero lo que Noé quería saber era si las aguas ya se habían retirado. Entonces, esto tiene un significado espiritual. El cuervo representa al pecado, que come y hace lo que quiere, a la humanidad pecaminosa, que hace lo que la humanidad quiere. Entonces, el cuervo tiene un significado de lo podrido, de basura. Pero también envió a la paloma. La palabra dice que Noé mandó a la paloma y la paloma regresó. Luego regresó. ¿Por qué? La Biblia dice, o Noé nos dice, que porque la paloma no encontró dónde reposar su pie. Por lo tanto, la paloma salió, regresó y su pie estaba limpio. ¿Por qué? Porque la paloma no se posa donde quiera. La paloma se posa en lugares limpios. En lugares limpios. Y aquí no está hablando de la otra humanidad. La humanidad que es pura, la humanidad que es santa, la humanidad que nosotros debemos de estar siguiendo. La humanidad de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando entonces que de una analogía es la mentira y la verdad. La humanidad pecaminosa y la humanidad que es limpia en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esta es una analogía que la Biblia nos viene hablando desde el libro del Génesis y un ejemplo de esto lo tenemos ahí en Noé,
del versículo 8 en adelante. Entonces, lo podemos ver con la paloma y con el cuervo. Por eso la Biblia dice que tengas cuidado, ¿verdad? Que no críes cuervos, porque si crías cuervos, te sacarán los ojos. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, recordemos que Elías fue alimentado ¿por quién? Por un cuervo. Esto tiene su simbología. Tiene su simbología. Otro día lo explicaremos en otra prédica. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ir ahí mismo al libro de Génesis, en el capítulo 25. En el capítulo 25. Del 9 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham heredó a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y recibió Rebeca, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron... Ok, hasta ahí está bien, gracias. Aquí estamos viendo entonces que Isaac oró a Dios, a Jehová, Yahweh, como usted quiera llamarle. Entonces oró a Yahweh y le dijo: mi mujer es estéril, y oyó la oración de Isaac, y concibió Raquel, y en su vientre luchaba su fruto, y oró a Jehová y le preguntó: pues ¿qué es, Señor? ¿Por qué dolores? ¿Por qué todo este sufrimiento? Y Yahweh le contestó: 2 pueblos, 2 naciones hay en tu vientre. Hay 2 naciones. La una es buena, la otra es mala. Y le dijo que una de ellas, la mayor, serviría a la menor. Está hablando de Esaú y está hablando de Jacob. Esaú fue un tremendo guerrero, cazador, tenía fortaleza, lo que no tenía Jacob, o Jacob, como usted le quiera llamar, no tenía la fortaleza que Esaú tenía. Entonces había ahí 2 naciones. Podemos ver que de ahí surge el pueblo árabe, el pueblo romano, y podemos ver que de ahí viene Jacob, donde viene Israel, el pueblo de Israel. Entonces dice que el pueblo romano serviría al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, qué interesante que Dios nos empieza a hablar que en una misma persona podía haber 2 naciones. En una sola persona podía haber 2 personalidades. Y esto es lo que vamos a estar viendo en la carta a los romanos, donde el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos tener cuidado, porque probablemente dentro de nosotros tengamos 2 personalidades. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, también nos dijo en Mateo capítulo 13, cuando nos habla acerca del trigo y de la cizaña. Vamos a recordar esta parábola rápidamente. 13:24. Vamos a recordar esta parábola cuando Jesús nos habla del trigo y la cizaña, que dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, la explicación de la parábola ya la empieza a dar el Señor Jesucristo más adelante, ¿verdad? Bueno, la parábola a grandes rasgos nos habla acerca de la iglesia. La iglesia. En la iglesia, los que seguimos a Cristo, nos llamamos cristianos. Hay gente que verdaderamente recibe el cambio cuando conoce lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Podemos ver que Pablo en la carta a los Romanos nos ha venido hablando que somos pecadores, pero que hay una solución: conocer del Evangelio, conocer del Señor Jesucristo, para ya no vivir en pecado, sino para ahora vivir con otra naturaleza. Entonces, la parábola, la cizaña y el trigo nos habla acerca de que en la iglesia puede haber hombres y mujeres que son cizaña, que verdaderamente no son convertidos. ¿Cómo puede suceder esto? Es muy fácil. A lo mejor alguien puede conocer a un cristiano, lo ve cómo se comporta, lo ve cómo vive, ve sus resultados de estar con Jesucristo, y esa persona quiere ser como Él, y le pregunta: ¿ver cómo has cambiado desde que dejaste el pecado, desde que estás yendo a esa iglesia? Te hemos visto diferente, yo quiero ser como tú, quiero ir contigo, y aquella persona empieza a ir a la iglesia. Ahora, esa persona va a la iglesia no porque haya conocido la palabra, porque haya conocido los resultados que el otro hombre o la otra mujer tiene, y empieza a desear o a querer ser como aquel hombre, pero por varias causas. Puede ser que esta persona no haya nacido de nuevo. Hace 8 días hablábamos del nuevo nacimiento, que hay personas que todavía se siguen comportando, siendo cristianas, como mundanos. O sea que no se nota la diferencia. No ha podido nacer de nuevo. Entonces hay varias cosas. Entonces, el Señor Jesús nos está hablando que en la iglesia hay cristianos que son cristianos nuevos. A esto la Biblia le llama ángel. No vamos a cortar la cizaña, y el Señor Jesús les dice: no, ¿por qué? Porque pueden cortar al trigo verdadero, confundiéndolos de que a lo mejor son malos y a lo mejor son buenos. Ok, déjalos, dice el Señor Jesús, hasta el tiempo de la cosecha. ¿Y cómo vamos a identificar al trigo de la cizaña? Muy fácil. La cizaña crece casi al mismo ritmo del trigo. Llega a tener una altura semejante a la del trigo, con la diferencia que la espiga del trigo es dorada y la cizaña siempre va a ser verde, siempre va a ser de color verde, siempre va a ser hierba. Entonces, llegará el tiempo que los ángeles vendrán y cosecharán a los verdaderos cristianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque han dado un fruto, y la cizaña no va a dar fruto. Entonces, podemos ver que dentro de la iglesia también hay dos naturalezas, dos tipos de personas. Ahora, ¿cómo entiendo yo esto? Bueno, porque Mateo 6 me dice que un hombre querrá servir a dos amos: servir a Dios y servir a las riquezas o al pecado, como decíamos, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado con esta situación. Ahora vamos a ver una analogía que nos cuenta el apóstol Pablo. Lo vamos a leer también de corrido, del 1 al 7, para que también tratemos de explicarlo rápido, porque yo quiero ir del
del versículo 14 que me interesa de la carta número 7 en adelante. ¿Para qué? Para que entendamos. Lo que quiero darte a entender, que quiero que entiendas, es que probablemente nosotros estamos viviendo dos personalidades dentro de nuestro ser. Bien, vamos a ver esta analogía que también nos cuenta el apóstol Pablo del versículo 1, capítulo 7 al 7, creo es, de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, ahora debemos seguir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Nos está hablando esto acerca de que la ley consideraba a una mujer casada, la consideraba esclavizada o adherida a su esposo. Y ella no podía ser libre de su esposo. ¿Por qué? Porque pensaba que el matrimonio era un contrato en la cual ella prometía estar junto con su esposo por siempre. Ahora, la ley nos habla que si una mujer era encontrada en adulterio, bueno, a esa mujer había que sacarla y apedrearla y matarla. Es lo que nos dice la ley. Pero dice, si esa mujer, su marido muere, entonces ella queda libre y ella puede ser libre para casarse y volverse a unir en matrimonio con quien ella quiera. Entonces la Biblia dice que nosotros ya morimos a la ley, ya morimos a la ley. Entonces, por cuanto ya morimos a la ley, nosotros podemos adherirnos a otra ley, a la ley de Cristo. Podemos adherirnos al cuerpo de Cristo, ya no a la ley anterior. ¿Por qué? Porque ya morimos. Y lo que nos está dando a entender es que ya estamos separados del antiguo amo que servíamos, que esto era al pecado. Ahora estamos viviendo para la justicia de Dios. Entonces, vamos a dar fruto ¿en quién? En Cristo Jesús, igual que la cizaña. Tendremos que dar ¿qué? Fruto. Tenemos que dar fruto. La cizaña no va a dar fruto. O sea que en el pecado nunca daremos fruto bueno, siempre daremos fruto malo. Por ejemplo, hay árboles que tienen fruto, pero tienen un fruto podrido. Tienen un fruto podrido. Entonces, cuando encontramos, ¿por qué tienen fruto podrido? Porque nunca se cosechó. Ese fruto nunca se cosechó. ¿Por qué? Pues porque su fruto era malo. Pero hay árboles frondosos que ¿qué necesitas para que el fruto caiga? Apedrearlo. Una vez fuimos por ahí a un lugar de Veracruz, le dijimos que íbamos a manguear, fuimos a recoger mangos y encontramos unos árboles frondosos de mangos, pero estaban bien los árboles y decíamos, ¿cómo los vamos a bajar? Pues bien fácil, con una piedra. Tú avientas una piedra y el fruto cae. Entonces, la gente que da buen fruto tiene que ser apedreada. Tiene que ser probada. Qué importante, ¿verdad? Entonces, saber que hay árboles que dan fruto malo
y fruto bueno, fruto malo y fruto bueno. El pecado viene a dar fruto malo y nadie va a comer de ese fruto, por lo tanto en el árbol se va a podrir el fruto. Pero el cristiano da frutos buenos. Dios nos ha creado para buenas obras, por lo tanto nuestro fruto es deseado por mucha gente. Entonces, estamos hablando ¿qué? Dos tipos de fruto. Estamos hablando de ¿qué? Dos tipos de humanidades. Estamos hablando de dos tipos de personalidades. Estamos hablando de dos tipos de naciones, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el versículo 8. Estamos viendo la analogía, pues, de que el matrimonio, cuando la mujer está casada a su marido, está ligada a él, hasta que muera uno de los dos. Y cuando uno de los dos muera, bueno, queda libre del contrato que hizo. Nosotros estábamos ligados, está hablando a los pueblos judíos, estábamos ligados a la ley. Nosotros teníamos que estar atentos a obedecer los 613 mandamientos. Imagínense qué vida de esos hombres queriendo obedecer 613 mandamientos. Y cuando están obedeciendo unos, ya estaban rompiendo otros. Entonces dice que en Cristo Jesús, por la gracia, en Cristo Jesús, por el regalo que Cristo Jesús nos ha dado de ser salvos, ya no es necesario que estemos ahora casados con la ley, sino divorciarnos de la ley para estar casados con Jesucristo y podamos ser libres. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar en la nueva naturaleza. Nos va a guiar en la nueva naturaleza. Bien, ¿qué sigue más adelante? Versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ok, los mandamientos dicen no codicies, dice el apóstol Pablo, pero yo por la ley, porque la Biblia dice en los 10 mandamientos no codiciéis. Y Pablo se dio cuenta de que él codiciaba, él era un codicioso. Entonces dice, ¿cómo es posible que yo antes no sabía, pero ahora sí sé? Por ejemplo, los que no estábamos en Cristo antes, teníamos la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no sabíamos lo que era codicia. ¿Cuándo aprendimos lo que es codicia? Cuando empezamos a leer los 10 mandamientos, donde la Biblia dice, no codiciéis la mujer de tu prójimo, no codiciéis la mula, el burro, los bienes de tu prójimo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que ¿qué? De que éramos pecadores. ¿Cuándo aprendimos que éramos pecadores? Cuando leímos, o cuando alguien nos predicó, o cuando alguien nos dijo, eso es malo. Entonces, por la ley de Dios no es mala. La ley de Dios es como un espejo que nos viene a reflejar cómo somos, cómo nos estamos comportando. Entonces, debemos de tener cuidado en que estemos obedeciendo la ley y que nosotros no codiciemos. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, yo me di cuenta, antes era pecador, pero me di cuenta cuando conocí la ley, pues que también era codicioso. Y eso Dios lo reprueba. Es lo que nos está explicando Pablo. ¿Qué sigue más adelante? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok, entonces el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cuando yo vivía, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, cuando era yo niño, pues era yo pecador, porque mi naturaleza era naturaleza de pecador. Pero vino la ley, cuando aprendí la ley, porque él era judío, por lo tanto estaba bajo la ley, me di cuenta, dice, que era yo codicioso. Y cuando me doy cuenta, porque la ley es buena, no es mala, pero cuando me reflejó que yo soy pecador, pues yo morí, porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo,
justo y bueno. Ok, está diciendo que los mandamientos de la Biblia son santos, justos y buenos. Pero lo que para unos es bueno, para otros es malo, dice. Para mí, a mí me mató. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que soy codicioso, que yo quiero tener lo que otros tienen. Y cuando no lo puedo tener, pues viene la envidia, porque no puedo tener lo que otros tienen. Y cuando viene la envidia, pues viene muerte. Viene muerte porque la envidia produce muerte, la codicia entonces produce muerte. Y cuando no puedo tener lo que otros tienen, viene el coraje, el rencor, el resentimiento, las ofensas y no una serie de pecados. Por eso nosotros debemos tener cuidado de no ser codiciosos y de no ser envidiosos. No ser envidiosos. Entonces mejor hay que pedir a Dios. Estamos hablando de que en un hombre o en una mujer pueden existir las dos naturalezas. Puedo tener la naturaleza de la ley, puedo ser religioso y puedo tener al pecado a la vez. Al pecado a la vez. Me gustaría introducir más, pero quiero acabar la carta. Por lo tanto, vamos más adelante. ¿Qué dice? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Ok, aquí ya nos está hablando que de dos naturalezas. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Yo soy carnal. Se puede haber personas entonces en la iglesia cristiana hoy en día que sea espiritual, pero a la vez es carnal. ¿En qué versículo vamos? 14. De aquí en adelante vamos a empezar a ver acerca de una persona puede tener las dos naturalezas, que no se debe tener las dos naturalezas. Quiero explicarte cómo puede suceder esto. Por ejemplo, yo como cristiano, de repente llega alguien a mi casa, toca la puerta, salgo a ver quién es, y es un familiar o es un amigo, y me da gusto que llegue, y le abrazo, y qué bueno que viniste, y le doy o nos damos un beso, y lo paso a la casa, y estamos platicando un ratito, y a lo mejor estamos comiendo un poco, pero al rato mi carne está deseando, ¿a qué horas te vas? ¿Por qué no se va? Ok, ya vino, ya me gocé con él, pero ya que se vaya, Fíjate qué cosa, ¿no? Me dio gusto cuando llegó. Pero ahora me va a dar más gusto cuando se vaya. ¿Te das cuenta? Ahí que hay dos naturalezas. Una persona quiere hacerle un favor a otra persona. ¿Qué será? ¿Qué favor les gusta que le podamos hacer a una persona? Que vaya por sus hijos a la escuela. Oye, ¿qué crees? Que tengo un compromiso, ¿no podrás ir por mis hijos a la escuela? Claro que sí, yo me encargo de ellos, yo voy por ellos. Y va y trae a los niños, a lo mejor como todavía no llega la persona que se los encargó, pues le da de comer a los niños, los cuida, los trata bien, y llega el momento que ya se los entrega en su casa, los entrega sanos, salvos, limpios, comidos. ¿Eso es un qué? Es un favor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Pues porque tengo una naturaleza buena, la naturaleza de Cristo, y yo puedo hacer ¿qué? Favores. El día o el momento que se molestan o se enojan, ¿y qué hace aquel cristiano? Empieza a echarle en cara. Yo te di, yo fui por tus hijos a la escuela y les di de comer. ¿Y qué está haciendo? Cantando los favores. Eso no debe de ser en un cristiano. Entonces, estamos viendo que una persona puede tener ¿qué? Dos naturalezas.
Por ejemplo, le prestamos dinero a alguien. Le prestamos dinero a alguien y tarda en pagarnos o no nos paga. ¿Por qué le prestamos el dinero a alguien? Pues porque somos cristianos. La Biblia dice que al que te pida, pues dale. Al que te pida, dale, y no lo dejes ir con las manos vacías, dale. A lo mejor no todo lo que te pide, pero dale algo, ¿no? Y al rato me enojo con esa persona y yo empiezo a reclamarle, acuérdate que yo te presté y no me pagaste, o me pagaste hasta que se te dio la gana, y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O hiciste un favor o en el amor de Cristo? ¿O lo hiciste con algún interés? Y cuando te enojas, cantas. Estamos hablando de una persona que puede tener dos naturalezas. O sea, que cantar los favores a la gente no es de Dios, es malo. O por ejemplo, le convidas comida a alguien. No, pues es que Dios puso en mi corazón que te trajera un plato de lentejas. Y aquella persona pues te agradece, no, pues gracias a Dios por tu vida, porque pues, te acordaste de mí y me trajiste un platito de lentejas. Pero al rato se enojan. No, yo te maté el hambre, yo te di de comer, yo te sostuve. ¿Qué naturaleza es esa? Díganme qué naturaleza es esa. Entonces, ¿se puede tener dos naturalezas? Sí. Y aquí es donde entra la enseñanza de Pablo, que muchos tenemos la naturaleza espiritual, pero también tenemos la naturaleza carnal. Debemos tener mucho cuidado. Tenemos la humanidad de Adán y la humanidad de Cristo. Nos decimos ser cristianos, pero no hacemos lo que Cristo quiere que hagamos. Por lo tanto, Pablo nos va a recomendar que nosotros decidamos a qué amo vamos a servir. No se puede servir a Dios y a las riquezas o al pecado que tú quieras poner. O eres o no eres. O eres cristiano o no eres cristiano. Nosotros tenemos que tener cuidado. Una vez leí un comentario de un pastor que estaba predicando acerca de la santidad. Y dice que un muchacho estaba orando, arrodillado en su cuarto, orando. Esa es la costumbre de un cristiano, que debemos estar siempre orando. Y dice que de repente alguien atravesó la puerta, vino de la puerta y se paró enfrente de él y le dijo, yo soy Jesucristo, párate y alábame, párate y adórame. Y aquel muchacho, hincado, levantó la cabeza y vio al personaje y se volvió a inclinar y siguió orando. Ya te dije que yo soy Jesucristo, que te pares y me alabes y me glorifiques. Y volvió a levantar la cabeza, volvió a inclinarse y siguió orando. Y aquel personaje se fue. La pregunta sería, ¿y por qué no se paró y adoró a Jesucristo? Oye, todos deseamos que Él se nos aparezca, que se atraviese y esté en nuestro cuarto con nosotros cuando estamos orando. Y entonces aquel muchacho contestó porque no tenía las marcas en sus manos y no tenía marcas en sus pies. Por lo tanto, él no era Jesucristo. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, qué importante que nosotros conozcamos la palabra para no confundirnos y para no errar. Entonces, podemos ver que Noé nos habla del cuervo y de la paloma. ¿Qué quieres ser tú?
paloma. Tú no quieres pararte en la mugre, en la basura, en la carroña. Tú no quieres comer carroña. La Biblia dice que cuando la paloma regresó traía en su pico la paloma una hoja de olivo. Quiere decir que ya las aguas se habían retirado y por lo tanto ya no había peligro, ya había victoria, habían triunfado, el propósito de Dios se había cumplido. La Biblia nos dice que Raquel, cuando supo que en su vientre había dos naciones y una contra la otra, él dijo, pues entonces ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo si cada nación ya tiene su propósito? Y la cuestión dice que el mayor serviría al menor. Esto es importante. Te lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, yo tengo dos perros de pelea, un perro blanco y un perro negro. Los quiero para echarlos a pelear y ganar un dinero. No es así, pero solamente es una ilustración. Pero yo quiero que todo el mundo vea que mis perros pelean y que apuesten, porque es negocio lo que voy a hacer. Y yo me puedo dar cuenta qué perro va a ganar y voy a apostar mi dinero al perro que voy a ganar. ¿Por qué? Porque puedo alimentar al perro negro o puedo alimentar al perro blanco. Por ejemplo, le doy mucho de comer al perro negro y dejo sin comer al perro blanco. El día de la pelea, ¿quién cree usted que va a ganar? ¿Eh? Está mejor alimentado. El que está mejor alimentado, el perro negro, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que gane el perro blanco, pues le doy de comer al perro blanco y no alimento al perro negro. Lógico que voy a apostar todo mi dinero al perro blanco y que la gente le apueste al perro negro. Yo sé que el perro blanco va a ganar porque ya lo alimenté. Bueno, esta es una ilustración para decirte, entre lo espiritual y lo carnal, ¿quién ganará? El que esté más alimentado. Si yo me alimento como cristiano y como espiritual de la predicación, de la alabanza, de la oración, me gusta escuchar prédicas, etcétera, estoy alimentando a mi hombre espiritual. Acordémonos que estoy hablando que puede haber dos naturalezas en nosotros, la espiritual y la carnal. Entonces la que más va a triunfar es la espiritual. Ahora, ¿cuál es la mayor? ¿La carnal o la espiritual? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor? ¿La carnal o la espiritual? Espiritual. ¿Qué dicen los demás? Acuérdense que les dije que la mayor serviría a la menor. Les dije que Esaú era un guerrero. Como guerrero era matón, era cazador, salía con su flecha y cazaba. Por lo tanto, Esaú tenía que ver por Jacob y servir a Jacob. Ahora, ¿la mayor quién es? ¿Lo espiritual o lo carnal? Pues es lo carnal, fue la que nació primero. Fue la que nació primero. Es la que va a servir a la espiritual. Acuérdense cuando Jacob llegó con Labán y vio a las hermanas y se enamoró de Raquel y se la pidió a Labán y Labán le dijo, bueno, pues si quieres trabaja por ella 7 años. O sea que para tener algo hay que trabajar por ese algo, hay que luchar por ese algo. Pero cuando llegó el tiempo de que le entregaran a su mujer, a Jacob,
Le entregaron a Lea. ¿Por qué le entregaron a Lea? Bueno, su papá le dijo, porque es la primera. Y podemos estar hablando de la naturaleza. Fuimos entregados a la primera, al pecado, lo que nació primero, al primer Adán. ¿Sí me van entendiendo? Pero después dijo, pero si quieres a Raquel, pues trabaja por ella otros 7 años. Quiere decir que para tener una vida espiritual hay que trabajar por ella. Por eso les digo que todo cristiano, para poder sostenerse en lo espiritual, pues debe de leer, debe de congregarse, debe de orar, debe de estar buscando a Dios constantemente. En otras palabras, debe de estar alimentando su hombre espiritual, para que la vida pecaminosa alimente a lo espiritual o sirva a lo espiritual. ¿De qué le va a servir? De espejo, que yo no debo de vivir en esa vida pecaminosa. Yo no puedo alimentar a la vida de pecado, porque si no, entonces lo espiritual le va a servir a lo carnal. Por eso dice Pablo que hay una lucha, el libro de los Gálatas, que hay una lucha entre el espíritu y lo carnal, lo carnal. Y es una lucha a muerte. Es una lucha a muerte. Ahora lo que quiero darte a entender es que tú debes de saber a quién estás sirviendo. Dentro de tu personalidad, ¿cómo te comportas? ¿En dónde habitas? Quiero que vaya usted a la prédica de la semana pasada para que estemos viendo que podemos tener 2 personalidades diferentes. La gente cuando te oye hablar se da cuenta que te transquiversas en lo que dices, porque no sabes lo que estás viviendo. Pero se dan cuenta cómo vives por los frutos que das. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces tú como persona debes de darte cuenta a quién estás sirviendo. Y el apóstol Pablo, aquí en la carta a los romanos, se está dando cuenta que tiene en su vida 2 naturalezas. Entonces, con esta explicación, tú le vas a entender al apóstol Pablo lo que está diciendo. ¿Qué dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿qué hay en el cuerpo de Pablo? Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal, una vida mala. Eso es lo primero que él está diciendo que tiene, que él descubrió que tiene. Entonces yo descubro, dice que la ley es buena. La ley es, porque la ley te dice no robes, no mates, no adulteres, no codicies, no mientas. Y yo me doy cuenta que eso es bueno. Pero hoy en día, ¿es cierto o no es cierto que la gente miente? O que mentimos, pues, me pongo con ustedes. ¿Es cierto o no es cierto que la gente roba? ¿Es cierto o no es cierto que la gente mata? ¿Es cierto o no es cierto que la gente sirve de testigo para hacer lo malo? ¿Codiciamos o no codiciamos? Ahora, codiciamos, por ejemplo, vemos al vecino que tiene un coche nuevo y decimos, de seguro ese cuate ya se metió al narcotráfico. No nomás codiciamos, sino además murmuramos. Ahora, ¿nosotros haremos algo de esto dentro de nosotros? Y si hacemos esto, entonces estamos alimentando ¿a quién? A nuestra vida carnal. Entonces, qué importante es que
hacemos esto. Entonces, yo voy a la iglesia, por ejemplo, los domingos, por mi condición en la que me encuentro. Tengo que estar toda la semana casi en el hospital. Además, el tratamiento que me dan, yo entro 3 horas y media al tratamiento, 2 horas de viaje, pues regreso a casa bien cansado, muy cansado. Por lo tanto, no puedo hacer otras cosas que quiero hacer. Por ejemplo, yo quisiera visitar a las personas. Yo quisiera ir a sus casas, aconsejarles, enseñarles la palabra, bendecirles, como dice el apóstol Pablo, traerles algún don. Pero mi físico no me lo permite. No me lo permite. La situación en la que estoy viviendo no me lo permite. Pero el domingo, por ejemplo, el sábado, descanso todo el sábado y entonces tengo para preparar mi prédica y exponértela el domingo. Exponértela el domingo. Claro que entre semana, en mis ratos libres, estoy preparando lo que voy a preparar y el sábado ya la tengo lista. Pero entonces, usted, no se ofenda pues de que hablo de usted. ¿Ya no miente? ¿Ya no hace tranzas? ¿Ya no roba? ¿Ya no mata? ¿Ya no critica a la gente? ¿Ya no se enoja? Porque cuando te enojas, murmuras. Y cuando te enojas, maldices. Y cuando te enojas, dices groserías. Y cuando te enojas, cuántas cosas pasan. Ahora, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Yo no lo quiero hacer, dice. Ya decidí no hacerlo. Ya conocí a Jesucristo y yo quiero ser como Jesucristo. A veces hasta nos atrevemos a decir que Juan el Bautista decía que yo muera para que Cristo viva. Pero esto no lo llevamos a cabo porque no hemos meditado que tenemos una doble naturaleza en nosotros. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza que ha nacido en nosotros, la nueva, que es Jesucristo. Entonces la vieja debe de servir como ejemplo para vivir la nueva. Yo debo detenerme a pensar que estoy haciendo cosas malas y antes de hablar, yo debo de saber qué voy a hablar. Si honra o no honra a Jesús. Antes de hacer algo, yo debo de honrar a Jesús. Saber que eso que voy a hacer va a honrar a Jesús. ¿No se me descolgó el micrófono de aquí de la solapa? Sí. Sí. Lo ponemos. Sí, gracias. Ok, entonces, ¿sí me está entendiendo, hermano? Yo no quiero que usted piense que lo estamos ofendiendo. Yo no quiero que crea que el apóstol Pablo era un pecador, sino que él nos está diciendo con su propia vida que es consciente y yo estoy consciente. Ahora falta que usted esté consciente de que hay dos naturalezas dentro de nosotros. Hay dos naturalezas dentro de nosotros. Entonces, ¿qué importancia tiene esta prédica? Que aprendamos que casi toda la Biblia, desde Noé hasta el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, nos están hablando acerca de ¿qué? De que tengamos cuidado cómo nos comportamos, cómo vivimos. Yo no sé si tú eres de las personas que le cantas los beneficios que le haces a otra. Fíjese, mejor en el mundo dice, haz el bien sin mirar a quién. Mejor el mundo dice eso que nosotros como cristianos. O sea, nuestra intención debe de ser ¿qué? Siempre hacer el bien. Si alguien te pide dinero, bueno, a lo mejor no tienes, pero le puedes dar algo. ¿Y para qué quieres tu dinero? Es que quiero mi dinero porque no tenemos que comer. No te preocupes, no tengo dinero, pero mira, vente, te invito a comer. O te invito un taco para que te lo lleves a tu casa. Tenemos que hacer, pero después no se lo cantes.
Ni le andes diciendo a todo el mundo, yo ayudo a fulano de tal. No tengo dinero porque yo le doy dinero a fulano y le doy dinero a sultano y ayudo a este y ayudo. No hagas eso. Eso lo hace el orgullo, el ego. Y tú no debes de ser orgulloso ni egoísta. Ni orgulloso ni egoísta. O sea, que ni te pares el cuello porque das, ni egoísta que no le quieras dar a nadie para no pecar. Tú tienes que ser espiritual. Si el Señor te dice, dale a alguien, pues obedécele, ¿no? Ahora, Dios no te dice que le des a alguien porque Él no puede. Él puede dárselo. Pero ¿sabes qué Dios quiere? Bendecirte. Si te está dando, no cierres la llave de la bendición, que siga fluyendo. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que siga fluyendo? Dale tú a que el Señor te diga. Y no pongas pretexto. Ahora fíjate cómo trabaja la doble naturaleza. A lo mejor el Señor te dice, a ver, te lo pone en tu corazón, ¿te acuerdas de fulano o de aquel hermano, o de aquella hermana? Y te dice Dios, dale 500 pesos. Pero para eso Dios ya te tuvo que haber dado algo, porque Dios no te va a pedir algo que no tienes. Si te acaba de dar 5,000 pesos o 10,000 pesos y te pone en tu corazón, dale 500 pesos a mi hijo. ¿Sabes cuál es la doble naturaleza? Que tú dices, sí, Señor, se los voy a dar. Y ya cuando tienes al hermano enfrente, nomás le das 200 o 250. ¿Cumpliste la voluntad de Dios? ¿Estás en lo espiritual? Entonces, ¿qué pasó con la carnalidad? ¿Quién sirvió a quién? Te venció la carne. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Venció a lo espiritual. Lo malo venció a lo espiritual. La carne venció a lo espiritual. O es más, a lo mejor hasta ni le doy nada, o a lo mejor nomás le doy 100 pesos, cuando el Señor me dijo, dale 200, o dale 300, o dale 400. Y digo, bueno, le doy 100. Y a lo mejor para la semana le doy otros 100. ¿Está bien? Una doble naturaleza. ¿Esto confiesa a Cristo? No confiesa a Cristo. Y luego fíjese cómo se queja el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo que hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ok. Sí, permíteme tantito, gracias. Hallo esta ley. Ahora, nos podemos confundir con que el apóstol Pablo habla de ley, de ley, de ley, de ley. Pero está hablando de una ley, la ley de Dios, que es buena. Pero también está hablando de la ley del pecado. Una ley que nos dice que todos los que mueren. Pero si yo me hago a la naturaleza de Cristo, yo vivo y tengo vida eterna. Entonces muchos pensamos que nos vamos a ir al cielo porque somos cristianos. Y eso es una gran verdad. Pero ya tengo muchos años de cristiano y no estoy dando el fruto que debo de dar. Por lo tanto, lo que está operando en mi vida es la ley del pecado, por mi cambio de decisión. ¿Han oído ustedes hablar de las personas bipolares? ¿Cómo es una persona bipolar? Un ratito está de buenas y por otro ratito de malas. En un ratito se está riendo y al otro ratito ya está enojada. O ya está llorando o ya está peleando con alguien. O ya está peleando con alguien. Una persona bipolar es una persona que hace lo que te digo. Te hace un favor y después te lo canta. O tú le haces un favor
y después ya es obligatorio que le estés dando. Así como es la persona bipolar, así es la naturaleza de nosotros cuando estamos sirviendo al pecado y estamos sirviendo a Dios. Miserable de mí, dice, que quiero hacer el bien y me gana la carne, termino haciendo el mal. Como cristianos debemos de conocer esto, por esto el apóstol Pablo lo escribió en su carta a los romanos. Lo que pasa es que muchas veces necesitamos que nos expliquen, ¿seré yo, Señor? ¿Me estarás hablando a mí, Señor? Ahora fíjense qué cosa tan importante sigue, ¿qué dice? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, ¿a la ley de qué? Del pecado. Entonces hay una ley que es la ley de Dios y una ley que es la ley del pecado. ¿Y quién es la que está ganando en esta ocasión con Pablo lo que nos está diciendo? El pecado. Ahora, la ley de Dios me dice que haga yo lo bueno. ¿Me ayudan? La ley del pecado está ganando a la ley de Dios, porque Dios me dice en mi mente, haz esto, porque Dios nos habla a la mente, aunque también el diablo nos habla a la mente. Dios nos habla a nuestro espíritu. Mi hombre interior es espiritual, pero también está mi hombre exterior, que es el hombre carnal. Y lo carnal termina haciendo lo que se le da la gana con mi vida. La ley del pecado. Entonces, a Pablo nos está diciendo que hay dos leyes. Y está arraigada en todos mis miembros, dice. En mis pies, en mis manos, en mis ojos, en mi boca, en mis oídos. Por ejemplo, yo conozco personas que son morbosas. Y ven a una chica, a una señora o a quien sea, pues como son morbosos, no les importa quién sea. Y pasan y les rozan las pompis. Dígame qué sentido tiene eso. Y cristianos, Y personas que van al templo y que oran y que levantan las manos a Dios. Bueno, yo cuando veía los vi. Y llegué a ver su risa de pícaros. Pero no veía yo otra cosa más que al diablo riéndose. El Señor Jesucristo dijo ser mansos y humildes. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. O sea, eso es lo que nos dice Jesús en la palabra. Que seamos mansos, que no seamos orgullosos, vanidosos. Hay personas que aprenden un poquito de la Biblia y traen la Biblia aquí abajo del brazo y andan, yo soy el sábelo todo, ustedes son pecadores, solo yo soy santo, solo yo soy único, solo yo soy verdadero. Pregúntenme y van a ver que les contesto. Díganme, orgullosos. Yo soy el ungido de Dios, yo soy el que hace milagros. Pídeme que te enseñe, pídeme que te ore, pídeme. Orgullosos. ¿Esa gente la amará a Dios? ¿Eso es de Dios? No. La gente dice que seas humilde. Cuando una persona está en problemas, si Dios te manda, ve y haz lo que Dios te diga que haces, debes de hacer. Que le des dinero, pues dale dinero. Que le des comida, pues dale comida. Que le des apoyo, pues dale apoyo. Apoyo moral. Oye, no sé yo. Lo que Dios ponga en tu corazón que tú hagas. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Por ejemplo, en la iglesia hay una reunión de mujeres el día sábado. Yo no quisiera ir, pero porque mi carne me dice que no vaya. Pero Dios me dice, tienes que ir porque es tu iglesia
Estás representando a esa iglesia te representa, esa iglesia te apoya, por lo tanto, tú tienes que estar ahí. Señor, pero me canso de estar sentado mucho tiempo. Tú tienes que estar ahí y deja de decir pretextos. Deja de decir pretextos. Cuando nos congregamos aquí, es que estoy cansado, es que trabajo toda la semana, es que llego bien tarde. Deja tus pretextos. Acuérdense que esos pretextos los creó en la naturaleza pecaminosa Adán, cuando Adán ya no tenía autoridad. Adán se le quitó la autoridad cuando pecó. Y entonces cuando Dios le dijo, ¿has comido del fruto que te dije que no comieras? La mujer que me diste me dio y yo comí. ¿Poniendo qué? Pretextos. Entonces, ¿en qué naturaleza estamos cuando tú estás haciendo lo carnal? Lo que dice tu carne. No vayas. Hay que pagar transporte, hay que pagar comida. Pues mejor no voy. Pero te estás perdiendo lo espiritual, de lo que se va a tratar ese evento. ¿Qué Dios tiene preparado para nosotros? Yo sé, tú cuando vas a la iglesia tienes que decirle al Señor, ¿qué tienes preparado para mí, Señor, hoy? ¿Cuál va a ser mi alimento espiritual para que yo lo haga? Y me va a costar, sí me va a costar. Pero de eso se trata. A Jacob le dijeron, ¿quieres a Rebeca? Pues trabaja 7 años por ella. ¿Y qué hizo Jacob? No, pues está cañón, 7 años, imagínate, es mucho. ¿Eso dijo? No. Encantado, dice que gozoso fue y luchó otros 7 años por Rebeca, por la menor, por la vida espiritual, por la vida nueva, aunque estaba viviendo también con la vieja, ¿no? Y así somos nosotros. Bueno, esos ejemplos son los que está dando la Biblia, y esos son los que te estoy poniendo yo, y eso es lo que te está diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Fíjense qué dramático se pone más adelante. ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ok, tantito ahí. Miserable de mí, se está compadeciendo Pablo. Ok, ya vi la lucha que tengo. Usted tiene que checar su lucha que tiene. A lo mejor va a terminar diciendo como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Ahora, déjame explicarte qué quiere decir este cuerpo de pecado. Este cuerpo de muerte. Pues es lo mismo, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entre los fenicios y los caldeos había un juicio que los romanos habían atraído hacia ellos. Era que cuando iban a matar a una persona lentamente y lo iban a hacer sufrir, ¿saben qué hacían? ¿Se imaginan qué hacían? Les amarraban un cuerpo muerto a su cuerpo. Un cuerpo que se estaba gusanando. Y te imaginas que para ir al baño tengas que llevar ese cuerpo. Y todo lo que hagas, ahí va ese cuerpo muerto. Todo de pecado. Aquí hay dos formas de interpretarlo. En lo natural, que es lo que hacían los romanos, le ponían un cuerpo muerto al que iban a castigar para que muriera lentamente. O sea, que los gusanos de ese muerto que ya está, se metan en el otro poco a poco y se lo empiecen a comer en vida. Imagínense qué tormento tan horrible. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo muerto? ¿Quién me puede quitar este cuerpo muerto? De pecado, agusanado, podrido, que huele feo. El pecado huele feo. Ayer estaba yo por aquí en el patio y llegó una persona a platicar conmigo y uff, cómo gedía. Y le digo a mi esposa, le digo, oye, ese hombre cómo huele feo. Y me recordó, acuérdate que el pecado huele feo.
Entonces imagínate lo que está diciendo Pablo, un cuerpo muerto que andas cargando, ¿cómo apesta? Feo. Aparte de eso, ya pudriéndose. Aparte de eso, los gusanos que se están comiendo unos a otros están acabando el cuerpo que traes y se está acabando tu cuerpo. Que cuando hables los gusanos se metan a tu boca, que se estén metiendo a tus ojos, a tus oídos. Cuando vayas y hagas del baño se estén metiendo por tus partes. Así es el pecado que nos invade todos los miembros, es lo que está diciendo Pablo. Miserable de mí, ya fui condenado por el pecado a muerte y ahora traigo este cuerpo muerto colgando sobre de mí. ¿Quién puede librar de este cuerpo muerto? ¿Te imaginas qué drástica está la situación cuando tenemos la doble naturaleza? Estamos cargando con un cuerpo muerto que nos está matando poco a poco. Entonces, en nuestro libre albedrío, en nuestro nuevo nacimiento, lo que debemos decidir es por Cristo y empezar a hacer lo bueno. Antes de que hagas una cosa, medítalo. ¿Glorifica esto que voy a hacer o glorifica esto que voy a decir al Señor o no? Y no lo hago. O no lo hago, ¿glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Me voy a ir a una fiesta y me voy a echar unas 2, 3 cubas y voy a comer bastante y voy a bailar y voy a platicar y voy a hacer esto, y si llega alguien a echar bronca, pues yo me paro y les doy 2, 3 golpes y ya la hice. Eso no es la vida de Cristo. Eso no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que tú te comportes, que des ejemplo de lo que Él es. La nueva vida en Cristo. Uy, pastor, pues entonces mejor me quedo como estoy. Pues de todas maneras, pues no voy a tener la vida de Cristo. No, pero tienes que luchar por ella, como Jacob luchó por Raquel, por la nueva vida. Así como la paloma iba y venía porque no tenía de posar sus pies, pues ven, ven. Ahora me recuerdo de un pasaje que está ahí en Mateo capítulo 11. Si alguno está trabajado, ¿cargado de qué? De pecado. ¿Trabajado de qué? De brujería, de hechicería. Si ya estás cansado, si ya estás harto de esa vida de pecado, ¿qué dice Cristo? Vengan a mí y yo los haré descansar, yo los haré reposar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo traigo cargando un muerto de pecado. ¿Quién me librará? Jesús dice, pues ven a mí y yo te libro. Nosotros, cuando nos damos cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa y que no la hemos podido vencer, estamos cargados, estamos trabajados, ¿qué hacemos? Pues vamos a Jesucristo. Jesús, ayúdanos. Dice, yo os haré descansar y daré reposo a su alma. ¿Cómo nos vas a hacer descansar? Te voy a quitar ese muerto que traes cargando, esa carga que traes de pecado, y te voy a hacer descansar. ¿Pero qué tengo que hacer, Señor? Dice, lleva mi yugo sobre ti, ligera es su carga. Y entonces vamos a tener reposo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿qué es el yugo de Cristo? Que Él venga aquí a nuestro lado y traiga un palo. El yugo es un palo y Él nos ayuda a empujar. Que estemos juntos, unidos. Con ese yugo nos juntamos los dos. Y ya no estoy solo cargando con los pecados del mundo. Acuérdense que Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario, por lo tanto, ya somos sin pecado, ya nos quitó ese hombre muerto de pecado. La Biblia dice que Él clavó en la cruz
nuestros pecados. Lo que quiere decir que Él clavó al hombre pecaminoso que yo tengo. Él dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Entonces, ¿dónde está el yo? El yo lo clavó en la cruz del madero. Mas Cristo ahora vive en mí. Ahora la naturaleza de Cristo vive en mí. Y esto lo hago en la fe. Esto lo hago en la fe, creyendo que estoy obedeciendo a Dios. ¿Te das cuenta? Vuelve a leer, por favor, el versículo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mas con la carne a la ley del pecado. Dos naturalezas en nosotros. El capítulo 8 nos va a empezar a hablar acerca de la espiritualidad. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahora, si yo venzo, fíjate qué cosa, ya estoy viviendo en Cristo. Pero ahora voy a tener dos personalidades. La personalidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo en mi vida, que me va a ayudar a ser victorioso todo el tiempo. Entonces, fíjate, vuelvo a resumir lo que dije al principio. Capítulo 1, 2 y 3 me hablan de que todos somos pecadores. No hay quien no sea pecador. Capítulo 4 y 5, yo no tengo la culpa de ser pecador, pero tengo una opción, a Jesucristo, la nueva naturaleza, el nuevo Adán que puede estar en mi vida. Capítulo 6 me habla de cómo matar al pecado y cómo ser vencedor en Cristo, cómo recibiendo el regalo que Dios me da. Me quita la antigua naturaleza y me da la nueva naturaleza. Capítulo 7, Cristo me viene a decir entonces que yo tengo que tener cuidado de ver que en mí no vivan dos naturalezas juntas, porque o sirvo a una o sirvo a otra. Pero cuando me desirvo por Cristo, cuando Cristo me quita la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, el viejo hombre, entonces me da una nueva naturaleza, la del nuevo hombre. Y ahora me va a decir, ¿sabes qué? Tú ya vives en Cristo, porque Cristo te llevó los pecados a la cruz, porque Cristo te hizo libre. Ahora me va a decir, como premio de estar en Cristo, de haber creído en Cristo, no solamente tienes a Jesucristo, ahora tienes al Espíritu Santo. Y el capítulo 8 me va a hablar del Espíritu Santo que me va a ayudar a ser vencedor en todo. Cuando venga la tentación, el Espíritu Santo va a reprender al pecado, lo va a echar fuera y yo soy victorioso. Todos tenemos al Espíritu Santo cuando hemos recibido a Cristo, pero no hemos aprendido a amar al Espíritu Santo, a recibir al Espíritu Santo, a oír al Espíritu Santo, a caminar con el Espíritu Santo. Entonces, yo en mi naturaleza carnal no puedo ser bueno. Y ahora te puedes explicar por qué no ha cambiado, por qué no has cambiado, porque hay un pecado, hay una ley del pecado en tu cuerpo. Pero cuando yo tengo al Espíritu Santo, de aquí en adelante vamos a ver cosas buenas. Vamos a empezar a ver algo que se llama guerra espiritual. Vamos a empezar a ver algo que se llama sanidad interior. Vamos a empezar a ver cosas que el Espíritu Santo me va a llevar adelante para que yo pueda ser victorioso. Y no solamente victorioso en mi vida, sino victorioso en mi familia, sino victorioso en el pueblo de Dios, victorioso en la iglesia y victorioso donde quiera que yo me pare. Incluso Dios puede ser capaz de llevarnos a las naciones y ayudarnos a ser victoriosos en ese lugar, con la condición de que trabajes para Cristo, que te entregues a Cristo, que le sirvas a Cristo y mire, muchas cosas van a pasar. Por ejemplo, los que estamos enfermos, la enfermedad va a huir de nosotros. Los que no tenemos dinero, la pobreza va a huir de nosotros. Los que no tenemos visión, los que no tenemos proyectos, los que no tenemos un negocio, todo eso se va a ir fuera en el nombre de Cristo. Cuando yo decido entregarme a Cristo, ponerme en las manos de Cristo, entonces el propósito que Dios tiene para mi vida se va a cumplir. ¿Te das cuenta?
Pero ¿por dónde tengo que empezar? Por trabajar en el espíritu. Echar fuera. Por ir a Cristo. Por ir a Cristo. Venir a mí, todos los trabajados, cargados, los que están hartos, porque yo los haré descansar. Y de aquí paso a paso vamos a ir viendo lo que Pablo nos va diciendo. Entonces fíjate cómo lleva la carta. Esta es una carta que le está escribiendo a los romanos y le está diciendo, ustedes deben comportarse así. Primero nos hizo entender que el pecado es malo, que el pecado mata, que la dádiva del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, nos está diciendo hay dos leyes. Tú no has cambiado, ni puedes cambiar, hasta que sepas por qué no has cambiado. Hasta que decididamente te hinques, te humilles, le pidas a Dios perdón por tu pecado y entonces empezarás a crecer en tu pecado. Este último versículo para terminar. Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Quiero que ponga mucha atención aquí, porque aquí está la victoria del cristiano. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿tenemos pecado o no tenemos pecado? ¿Tenemos doble personalidad o no tenemos doble personalidad? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar contra eso. Si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, si yo no oculto mi pecado, si yo le digo a Dios, Señor, fallé, hice esto, he hecho lo otro, la carne me ha ganado, perdóname, perdóname. Dios es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos entonces a Dios mentiroso. Entonces nuestra vida está en muerte, porque Dios no puede ayudarnos. Si le estás diciendo, tú eres un mentiroso, Dios, yo no tengo pecado. ¿Cuándo he pecado? ¿En qué pequé? A ver, dime en qué pequé. Uy, pues nada más con tus pensamientos. Nada más con tus pensamientos, cuanto más cuando los ejecutas, cuanto más cuando los haces. Entonces, ya no quiero tomar. Le pido a Dios, Señor, mi pecado es ¿qué? La borrachera. No puedo tomarme una porque hasta que no veo que se acabó la botella. ¿Me puedes ayudar, Señor? ¿Ese es tu pecado? Sí. ¿Esa es tu petición? Sí. Sí te puedo ayudar. ¿Cómo? Cree que ese pecado que tienes, hace 2000 años, lo llevé a la cruz y ahí se extinguió. Ah, pues qué padre, ¿no? Gracias, Señor. Te lo agradezco. Y a luchar ahora. A luchar. 7 años, 3 meses, no sé cuánto. Es tu voluntad. Señor, fíjate que tengo deudas. ¿Tienes deudas? Sí. ¿Ese es tu pecado que pides prestado? Porque la Biblia dice que todos te pedirán y tú no pedirás. Ah, pastor, ya lo caímos. Usted pide prestado. No, yo no pido prestado. Yo pido dado. No, porque yo a los que les pido es porque yo oro por ellos. Intercedo por ellos. Me paro a veces a las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, no sé. A la hora que el Espíritu me para
Y luego me dice, ora por este, ora por aquel, ora por aquellos, ora por los otros, ora por estos. Y me llevo mi tiempo orando. Entonces, no tengo derecho, dice el apóstol Pablo, yo les doy lo espiritual y ustedes me dan lo material. Entonces, esa es una cosa. Y otra cosa es que ustedes pidan prestado cuando la Biblia dice que ustedes no pedirán prestado, que a ustedes les pedirán prestado. Señor, ¿será bueno que yo pida prestado? ¿Crees que eso me honra? No, no te honra, sí. Pues perdóname entonces por esta mala intención o por esto que hago. Perdóname. Ese es mi pecado. Aunque tu naturaleza carnal te va a decir, pues para que salgas del problema, pues que te cuesta. Entonces hay que arrepentirnos. Por eso dice, y termino con ese versículo, ¿verdad? El versículo 9. Si confesamos, solamente si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Señor, soy mentiroso, soy criticón, soy hablador, soy chismoso, Yo no he visto testimonios de eso. Yo he visto testimonios de que son borrachos, son drogadictos, son mujeriegos, y pues se arrepienten y Dios los perdona, sí. ¿Pero qué con el hombre interior? Ese es el que Pablo nos está diciendo, chécalo. Y nos está poniendo la codicia, porque el mandamiento no codiciar, creo que es el mandamiento 10. Hablando checa desde el 1 hasta el 10. ¿Te das cuenta? Para ser un buen cristiano tenemos que meditar cómo estamos viviendo y entonces ponernos en las manos de Dios, y vas a ver qué hermoso es el capítulo 8, ahora que vamos a empezar a llegar. Estos capítulos que vimos anteriormente, pues son de pecado y nos duele y nos llega y nos sentimos mal y ya no queremos escuchar la prédica y etcétera. Pero de aquí en adelante, si escuchaste y vienes con nosotros en el estudio, te vas a dar cuenta cómo debemos de vivir la vida cristiana en Jesucristo y en el Espíritu. ¿Para qué? Para darle frutos al Padre, para que el Padre se goce en nosotros. Bien, gracias les damos a todos los que nos están viendo a través de las redes. Gracias te damos, te esperamos aquí de hoy en 8. Le pedimos a Dios por tus vidas. Créame que estamos orando por todos los que nos ven a través de las redes en Casa de Oración El Betel. Te esperamos la próxima semana, créenos que estamos orando por ti y confróntate, hazte un autoanálisis para que veas si estamos o no estamos sirviendo a Dios, si tienes o no tienes derecho de glorificarte. Bueno, nos vemos la próxima semana, Dios los bendiga a todos, bendiciones.